Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. En este día le damos gracias a Dios porque una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor por medio de esta plataforma. Gracias, hermanos, por estar atentos y ver nuestros videos y compartir la palabra de Dios ustedes también a través de esta plataforma. Hoy le damos muchas gracias al Señor porque Él nos ha ayudado hasta este momento, hermanos. Y creo que así como yo estoy bien, ustedes también, hermanos, espero que estén bien. El tema, hermanos, de hoy es un tema interesante, es un tema que muchas veces tal vez nos hemos cuestionado nosotros, hermanos, y se titula de la siguiente manera: la verdad sobre cómo obtener las bendiciones de Dios. La verdad sobre cómo obtener las bendiciones de Dios. Hay una corriente de enseñanza sobre la prosperidad material, algo engañosa y a la vez peligrosa, porque es una grave manipulación de las Escrituras, y esto lleva a los inconversos a creer que ser cristianos es sinónimo de riquezas materiales y ser libre de todo problema, como por arte de magia. En lo personal, hermanos, siempre he creído en las promesas y bendiciones de Dios, pero siempre de la forma correcta, en base a las Escrituras. Yo he dicho, hermanos, y he predicado que para toda bendición de Dios siempre hay una condición. Claro que sí, hermanos, este tema, como lo dije hace un momento, es interesante y a la vez, hermanos, algo controversial, porque hay diversas formas, diversas corrientes, diversas doctrinas, aún, hermanos, teologías sobre las bendiciones o la prosperidad material. Lo dije hace un momento, no estoy en contra de las bendiciones de Dios. En lo personal creo en sus promesas y creo en las bendiciones de Dios, pero, hermanos, de la forma bíblica, porque el Señor, hermanos, nos habla en forma bíblica. A través de esta palabra, hermanos, espero que juntos podamos entender que Dios sí bendice, pero de la forma correcta, siempre con base bíblica. Para esto, hermanos, vamos a ver lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, porque aunque es del Antiguo Testamento, hermanos, siempre he creído que hay muchas cosas que podemos nosotros traer a nuestra vida en este tiempo. Hay personas que dicen el Antiguo Testamento ha quedado obsoleto, ya no sirve, pero yo creo, hermanos, que hay muchas recomendaciones de parte de Dios, hermanos, que nosotros debemos de seguir cumpliendo en nuestra vida. Y para esto, en Deuteronomio capítulo 30, hermanos, del versículo 1 al 14, vamos a ver que el encabezado dice, hermanos, que hay condiciones para la bendición, condiciones para la bendición y restauración, dice el encabezado. Voy a leerlo, hermanos, quiero que escuchen atentamente lo que dice la Biblia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá a Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos,
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermanos, es algo muy interesante lo que está escrito en esta porción de la Biblia. Siempre he creído, hermanos, que la palabra de Dios nos desata y nos da muchas grandes verdades a nuestra vida. Y el tema que estamos meditando es una de las más controversiales, hermanos, porque hay quienes creen que tan solamente creer en Dios es señal de que todo nos irá bien. Pero esto es algo, como lo dije al principio, erróneo y peligroso, porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice que tendremos aflicción aún estando en este mundo, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Lamentablemente, hermanos, esta corriente es un poco engañosa, pero a la luz de la Biblia, hermanos, entenderemos hoy y comprenderemos cómo obtener esas bendiciones de Dios de la forma bíblica. En primer lugar, hermanos, si analizamos bien este pasaje, la Biblia nos dice en el versículo 1 de Deuteronomio, hay una palabrita, hermanos, muy importante que debe de estar presente en nuestra vida. Dice, y te arrepintieres. A mitad del versículo dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Fíjate, hermano, hermana, que el primer requisito o la primer verdad para obtener las bendiciones de Dios conlleva el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese proceso, hermanos, que todo hijo de Dios debe de haber pasado primero. Reconocer, hermanos, que somos pecadores y que nuestras vidas estaban mal delante de Él. Porque algo, hermanos, que impide que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas es el pecado. El pecado es ese obstáculo, hermanos, que muchas veces hace que las bendiciones de Dios no fluyan en nosotros. Por eso se requiere arrepentimiento. Es algo, hermanos, que muchas veces no hemos entendido o no han entendido muchos de aquellos cristianos nuevos en las congregaciones. Debe de haber un verdadero arrepentimiento, pero ojo, hermanos, ojo, sentirnos mal o sentirnos tristes no es lo mismo a arrepentirnos, porque muchas veces confunden el sentirse mal o sentirse tristes con haberse arrepentido. No, arrepentirse, hermanos, va más allá de un sentimiento de tristeza. Arrepentirse es cambiar o querer cambiar nuestra forma de vida, es decirle y prometerle al Señor que con su ayuda no volveremos a hacer eso, o no tendremos la vida que hemos dejado ya en el pasado, hermanos. El arrepentimiento es muy distinto al sentirse triste o sentirse mal. Por eso, hermanos, primer requisito, primer verdad para que las bendiciones de Dios comiencen a fluir en tu vida es arrepentirte de tus pecados. Al hacer esto, hermanos, al arrepentirte de corazón, Dios comienza a tener misericordia de ti y de mí. Y es allí, hermanos, donde Él ve que nuestro arrepentimiento es sincero. Cuando tú haces
o cuando te arrepientes de todo corazón, el Señor ve que eso es de una forma sincera. Entonces, primer recomendación o primer verdad para que las bendiciones de Dios fluyan en nuestra vida es el arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a ver el versículo 2. Dice el versículo 2: y te convirtieres a Jehová tu Dios. Segundo requisito, segunda verdad para las bendiciones, para las verdaderas bendiciones de Dios: ser convertidos, hermanos. La conversión es algo maravilloso, hermanos. Podemos también entenderlo como ese nuevo nacimiento del cual el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. El nacer de nuevo, hermanos, el ser convertidos a Él, es ese cambio, hermanos, que no es natural. Es ese cambio que el Señor hace en nosotros de forma sobrenatural y se refleja en nuestra persona. De hecho, hermanos, cuando tú reconoces que eres pecador y te arrepientes y le pides perdón a Jesús y le pides que Él te perdone y que Él sea tu Salvador, que Él te limpie de todos tus pecados, sucede eso llamado conversión, hermanos. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, aquí se describe, hermanos, en forma más clara lo que es ser convertidos a Jesús. Fíjate que dice 2 Corintios 5:17, si te lo sabes de memoria, repítelo conmigo. Dice ese versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Ese es el segundo paso, el habernos convertidos, el poder ahora ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? La Biblia, hermanos, dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, hermanos, no es por obra humana, dice el versículo 13. Esto no es por obra humana, esto es de Dios. Esto proviene del Señor, hermanos. Entonces, para que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, necesitamos pasar por ese procedimiento, por ese proceso de conversión, convertirnos a Jesús, hermanos, porque de esa forma somos sus hijos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ya al ser hijos nosotros tenemos ese derecho, tenemos esa, podemos decir, oportunidad de pedirle a nuestro Padre, y Él, como todo Padre, puede bendecirnos, puede darnos, porque, hermanos, hay algo, podemos decir, equivocado en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas creen que todos son hijos de Dios, que todos los que están en el mundo son hijos de Dios, pero ese es algo erróneo. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que se han convertido a Jesús. De hecho, hermanos, ese fue el mensaje que Jesús predicó: arrepentíos y convertíos, decía el Señor. Mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya una conversión, no puede ser hijo de Dios cualquier persona. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque las nuevas enseñanzas acerca de la prosperidad solamente te dicen que con que tengas fe, con que tú creas, o con que tú lo decretes, con que tú lo declares, o con que tú lo desates, ya se van a venir a ti de forma como por arte de magia las bendiciones de Dios. Y esto no es así. Como lo dije al principio, Dios para toda bendición tiene una condición, y el pasaje que estamos meditando dice condiciones para la restauración y la bendición de Dios. Así que, hermanos, no hay que pasar por alto la palabra del Señor. Muy bien, al tú haberte convertido al Señor, hermano, hermana, y al haber recibido a Cristo como tu Salvador, como tu suficiente Salvador, y declararlo con tu boca,
tú pasas a ser ahora hijo de Dios y Él pasa a ser tu Padre. Y como dice la palabra de Dios, hermanos, ya cuando Él es tu Padre, Él puede bendecirte conforme a su voluntad. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios, quiero que vean, hermanos, allí en sus Biblias lo que nos dice el Señor. Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Fíjate, hermano, hermana, que aquí ya el Señor dice que a sus hijos Él puede darles buenas cosas conforme a su voluntad. Ojo, hermanos, aquí quiero enfatizar algo muy importante. Quiero que entendamos, hermanos, que Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. A veces nosotros queremos tenerlo todo. Y eso todo, hermanos, o esas cosas que nosotros a veces deseamos, pueden dañarnos, pueden hacernos mal. Por eso, hermanos, Dios no nos va a dar los caprichos de nuestro corazón. Él nos va a dar conforme a su voluntad. Entonces, hermano, hermana, segunda condición, convertirse al Señor. Y la palabra conversión también podemos entenderlo como el nuevo nacimiento de todo cristiano y de esa forma ser hijo de Dios. En tercer lugar, el versículo 2, allí mismo, hermanos, después de que el Señor pide el que se convierta de todo corazón su pueblo y las personas, nos habla ahora acerca de la obediencia. Fíjate, hermano, hermana, allí mismo en Deuteronomio capítulo 30, donde estamos viendo en el versículo 2, ahora el Señor dice o nos habla acerca de la obediencia. Y esto es algo, hermanos, que a veces pasamos todos por alto. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, esto a veces lo pasamos por alto. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos obedecer su palabra. Y esto, hermanos, es algo que no puede ser así. Si tú eres ahora hijo de Dios, Él nos pone condición, como todo padre. Tú que eres padre ahí en tu casa, hermano, hermana, creo que vas a entender esto. A un hijo que es obediente, que se porta bien, que hace lo que tú le pides, a ese hijo tú lo puedes bendecir, tú le puedes dar. Pero es algo, hermanos, que a veces no entiende la mayoría de las personas, y no entendemos. Por eso el Señor, hermanos, en muchas partes de la Biblia dice, obedece mi palabra, cumple mi palabra. En Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque la palabra, hermanos, es esa lámpara, la palabra es esa brújula, es esa guía, hermanos, que nos ayuda a conocer qué es lo que a Dios le agrada. Por eso, hermanos, dice, Dios pide obediencia. En tercer lugar, tercer verdad para obtener las bendiciones de Dios, Dios pide obediencia a su palabra. Por eso yo en muchas de mis predicaciones, hermanos, siempre estoy diciéndole a todos los que nos ven que leamos la Biblia, que meditemos la palabra, que la escudriñemos, hermanos, porque en ellos tenemos vida eterna, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es aquí donde debemos poner atención. Aquí es donde voy a enfatizar más. Obedece, obedece y obedece. La Biblia habla más de 70 veces acerca de la obediencia. De hecho, hermanos, en la carta o en el libro de Samuel, hermanos, dice la palabra de Dios que el obedecer es mejor que los sacrificios. Esa fue, hermanos, la reprensión o la exhortación que se le dio al rey Saúl. Él quiso hacer, hermanos, como creía conveniente, pero ¿qué le dijo Saúl? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? El obedecer es mejor que todo sacrificio. Por eso, hermano, hermana, obediencia. Cuando no escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, no podemos notar esto.
No podemos notar, hermanos, que la palabra o el obedecer la palabra de Dios es importante para que las bendiciones del Señor fluyan en nuestra vida. Dios, hermanos, en su palabra nos pide que hagamos cosas o que dejemos de hacer cosas, hermanos. Hay muchas cosas que Dios nos pide en la palabra de Dios, y cuando hacemos eso, Dios nos desata de sus bendiciones. Por esto, hermanos, Él nos pide que siempre meditemos la palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, algo que le dijo muy marcado, hermanos, Dios a Josué, que le decía, hermanos: si obedecieres esta palabra, si la meditaras de día y de noche, si guardas y haces conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero fíjate, hermano, que al principio dice: nunca se apartará sobre ti este libro de la ley. Hermanos, la palabra de Dios es importante. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Y fíjate, hermano, que aquí también dice que la obediencia trae por consecuencia bendiciones de Dios. Dice el versículo 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate, hermano, que aquí hay algo que es hermoso. Dice que esas bendiciones te alcanzarán. A veces no habrá necesidad que tú las pidas o que tú las busques. Si tú obedeces a Dios y obedeces su palabra, las bendiciones te alcanzarán. Por eso el Salmo 23 es un salmo hermoso que dice en la última parte que las misericordias de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Por eso, hermano, hermana, ojo, obedece la palabra de Dios, escudriñela, vive la palabra de Dios, porque si no nos estaremos engañando, como esa teología de la prosperidad que solamente te dice ordena, decreta, declara, desata. Hermano, hermana, si tú no vives en la palabra de Dios, eso no va a venir a tu vida, por más que tú estés desatando y atando y haciendo declaraciones, no van a llegar, porque no estás obedeciendo la Biblia. Muy bien, en cuarto lugar, Dios pide que lo amemos de todo corazón. El amor hacia Dios, hermanos, es muy importante. En el versículo 6, allí en Deuteronomio 30, dice de la siguiente manera, versículo 6: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjate, hermano, hermana, que el amor a Dios, el amor es algo muy importante. Hermanos, a todo esto su palabra nos dice que hagamos las cosas con amor a Él. Y de esta forma no será complicado entender cómo funcionan las condiciones para las bendiciones de Dios. Si tú meditas en esta palabra, verás que las verdaderas bendiciones del Señor no requiere de rituales extraños, sino solo de ser un hijo obediente a su palabra. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas su palabra, cuando tú amas, hermano o hermana, hacer su voluntad, no se te va a complicar nada. Por eso, hermanos, el Señor nos pide amarlo con todo nuestro corazón, porque amarlo a Él es amar también su palabra. Quiero terminar, hermanos, con lo que está escrito en el versículo 7 hasta el versículo 14, porque aquí hay algo muy hermoso, hermanos, que el Señor nos dice con respecto a lo que hemos meditado ya en los puntos anteriores. Dice: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra,
para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas que quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate, hermano, que el versículo 11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Así que, hermano, hermana, ¿quieres vivir una vida próspera? ¿Quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida? Todo está en que obedezcas su palabra. Así que, hermanos, como conclusión, la verdadera prosperidad es vivir en Jesús y en su palabra. Te invito, hermano, hermana, a que lo pruebes en tu vida y verás que Dios no se equivoca. Así que, hermano, hermana, no es difícil vivir en el Señor. Y la verdadera prosperidad está en vivir en Jesús y en vivir en su palabra. Eso es el todo del hombre, dice la Biblia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.